el tercer capítulo del libro está hablando ya de los conceptos. Bueno, esto es algo que lo venimos hablando y hemos definido varias veces los conceptos, lo hemos ido estudiando y ahondando más, ¿verdad? Esto con el objetivo de que todos estos conceptos ustedes se apropien de ellos y como son bases, lo tengan para toda su vida, ¿verdad? Entonces ya en el tercer capítulo ya entra un poco más en la programación orientada a objetos y yo quiero que se fijen en algo porque para que hagan la relación, ¿verdad? Y para que tampoco se pierdan, hay una parte en donde les demuestra una representación gráfica, que son los modelos, de lo que son las clases, ¿sí? Entonces, hay varias notaciones, el libro como ya es un poco viejito, entonces hay notaciones que son un poco antiguas, pero, la representación B que miran acá y la representación C que miran acá son muy parecidas a las que vamos a ver nosotros. Esta OMT y la de Core Jordan, que es la B, son muy similares al que vamos a utilizar nosotros, que en este caso va a ser UML. Por eso les preguntaba a los de XML, que creí que más bien me habían confundido. UML es un lenguaje de modelado unificado. Entonces, en nuestro caso nos va a servir para hacer los diagramas de clase. En esta profesión, siempre que nosotros vamos a atacar un problema, nosotros recuerdan que tenemos un ciclo de vida de desarrollo del software, ¿verdad? SDLC. Entonces, hay unas etapas de diseño en donde nosotros no vamos a codificar, no nos vamos a poner enfrente de la computadora a escribir código. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se lo voy a colocar de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después de que tengamos claro todo el panorama, ¿sí? Todo lo del planeamiento, todas esas cuestiones, el análisis, vamos a diseñar. Entonces, para diseñar nosotros ocupamos herramientas y una de esas herramientas pues vienen a ser los diagramas UML. En este caso en específico, los diagramas UML a nosotros nos van a servir para representar lo que son las clases y sus relaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a utilizar una herramienta que se las coloqué ahí que se llama StarUML, ¿sí? Y vamos a utilizar el diagrama de clases. El diagrama de clases es algo que aquí en China se sabe lo que significa, ¿sí? Si ustedes ven un diagrama de clases y lo mira un gringo, lo mira un chino, lo mira un hondureño y sabe UML, va a saber qué hacer con ese diagrama de clases o lo va a entender, ¿verdad? Tal vez el idioma es lo que puede cambiar ahí. Sin embargo, es por eso, para eso se hacen los estándares, ¿verdad? Entonces, les digo que es muy parecido a la notación que estábamos viendo de Jordan y el OMT, porque las secciones son iguales, ¿sí? Entonces, no se asusten por el hecho de que vamos a tener una sección para nombrar la clase, una parte que vamos a nombrar los atributos y otra parte que vamos a nombrar los métodos, porque es muy parecida a esto. Entonces, aquí en UML, bueno, ustedes pueden crear proyectos, pueden guardar esos proyectos. Lo que les está tirando básicamente es que compren licencia, pero ahorita es de uso libre para nosotros. Entonces, para agregar un nuevo diagrama, de hecho, él les agrega acá ya una plantilla establecida. Si no les gusta, lo pueden borrar. Pero les voy a enseñar cómo se agrega un diagrama. Este es un diagrama de clases, pero vamos a sacarla de cero. Le dan clic derecho y acá le dan así class diagrama, ¿sí? Entonces la parte izquierda, les digo que este es diseño porque no tiene nada que ver con el lenguaje de programación. Esto lo pueden implementar en Java, en C++, en C#, en cualquier lenguaje orientado a objetos. Entonces en la parte izquierda ustedes tienen unos representaciones gráficas que son de orientado a objetos, ¿verdad? Entonces tenemos las clases
tenemos las interfaces, tenemos las relaciones, tenemos asociaciones, asociación directa, de agregación de composición, la de dependencia, la de generalización y la de interfaz. Por acá tenemos otras, pero básicamente tenemos los paquetes acá también si queremos. Pero básicamente nosotros nos vamos a enfocar ahorita en este momento en clases y algunas relaciones, ¿verdad? De manera sencilla, pues vamos a tener esa estructura, miren, parecida a la que vimos del OMT, ¿verdad? El nombre de la clase, esta sección es para los atributos y esta sección es para los métodos. ¿Qué eran los atributos? Eran las propiedades de un objeto, ¿verdad? ¿Qué eran los métodos? Pues las acciones que puede realizar los métodos. Entonces, si lo simplificamos a un nivel, bueno, lo hacemos bastante simplista, diríamos que las acciones vienen a ser los verbos, ¿verdad? Entonces, en esta parte, nosotros vamos a colocarle el nombre de la clase. Imagínense que estamos creando un nombre de persona, ¿sí? Vamos a tener dos secciones en donde vamos a colocar los atributos. Entonces vamos a agregar un atributo. Acá, si ustedes le dan doble clic, van a ver que les aparece una serie de opciones. Y acá hay uno que dice Add Attribute. Y acá hay otro que dice Add Operation. Entonces acá es para agregar los atributos. Varias cositas importantes acá. Porque esas representaciones nos dicen cosas que nos van a servir cuando estemos programando. Entonces, si se fijan los atributos, pues aquí tiene un más, tiene el nombre del atributo. Entonces, acá le colocamos el atributo que queramos realizar. Pero, de acuerdo al encapsulamiento, nosotros los datos los manejamos internamente, ¿verdad? Entonces, ese más que miran ahí es la visibilidad que tiene el atributo. Si yo la visibilidad la tengo con un más, significa que ese atributo es público. ¿Qué quiere decir? Que puede ser accedido fuera de la clase, ¿verdad? No sé si lo recuerdan. Entonces, para cambiar eso, para que el atributo solamente se conozca en la clase y quienes usen mi clase externamente sean a través de los mensajes, a través de los métodos que yo quiera exponer al exterior, ¿verdad? Entonces, para cambiar eso, bueno, acá hay una parte en el lado derecho, que ustedes lo cliquean, van a aparecer varias opciones y hay una parte que dice visibilidad. Entonces ahí tenemos público, public, protected, private y el package. En este momento solo los estamos moviendo en público y privado, ¿verdad? Público se puede acceder fuera de la clase, privado solo en la clase. Protected nos va a servir luego cuando hagamos gerencia. Entonces, en este momento lo vamos a colocar private. ¿Qué quiere decir eso? Que solo accedo en la clase. El mundo exterior acá afuera no accede a este atributo para nada. ¿Qué otras cosas tienen los atributos? Pues tienen un tipo de dato. Entonces, el tipo de dato lo pueden colocar acá. La representación que se utiliza es que le damos 2 puntos y le decimos el tipo de dato. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el campo nombre va a ser del tipo primitivo string. Y con esto ya puedo continuar agregando atributos. Entonces vamos a agregar un par y luego vamos a ir a la implementación para que miren que realmente estas cosas sí tienen significado. Vamos a hacer algo. Yo voy a colocar los nombres de manera separada. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a manejar primer nombre, primer apellido y segundo apellido. Solo para que primer apellido. Ando mal, chavos, ando mal. Segundo nombre. Primer apellido.
segundo apellido. ¿Sí? Entonces, todos estos, solo como son atributos propios de la clase, por el tema de encapsulamiento, solo se deben conocer en la clase, ¿verdad? No deben de ser accedidos directamente fuera de la clase. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, lo voy a poner privado. Con Shift pueden seleccionar varios. Pongo privado. ¿Qué más atributos tiene una persona? Pues puede tener, a ver, identidad, pongamos. Vamos a manejar de tipo privado. ¿Qué más? A ponerle lugar, una dirección. De tipo privado, ¿verdad? No quiero que nadie acceda a mis datos directamente. Yo le voy a decir cómo acceden a mis datos. Bien. Entonces, ya tenemos la primera parte de atributos, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden, clase y objeto son dos cosas diferentes, ¿verdad? Esta es la clase, ¿verdad? Ya el objeto es la cuestión en particular de la cual se habla. Entonces, si yo ya vengo y empiezo a hablar de José Mario Reyes Aguilar con identidad tal y dirección tal, ahí estoy hablando del objeto como tal, ¿verdad? Se me vinieron un par de atributos acá a la mente. Bueno, entonces, para acceder yo a esos datos, yo necesito operaciones, ya sea para leer un dato o ya sea para decirle, hey, quiero que me coloques este nombre, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, aquí es donde vienen las operaciones. Entonces, acá podemos agregar las operaciones, add operation. Y van a ver ustedes que las operaciones también tienen la visibilidad, más menos, más significa público. Quiere decir que estos métodos que yo estoy definiendo acá, exteriormente se van a ver. Si le pongo menos, solamente se van a conocer en el ámbito de la clase. Entonces, los métodos tienen su nombre, los parámetros que reciben y lo que responden. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera tener una operación que me devuelva el primer nombre, por ejemplo, entonces yo puedo tener algo que se llame getNombre. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Me va a devolver el dato que tiene esa clase en ese momento. Entonces, el tipo que me va a devolver va a ser un tipo string. ¿Sí? Voy a cambiar algo acá porque nombre se refiere al nombre completo. Y si, por ejemplo, yo le quiero establecer un nombre, o sea, cambiar nombre, por ejemplo, le quiero cambiar el primer nombre. Entonces yo voy a hacer un método que se llame set. Y como yo necesito que me digan qué nombre le voy a poner, pues voy a recibir de parámetro un primer nombre, ¿verdad? Y en este caso no voy a devolver nada. Entonces, este es una representación de una clase, ¿verdad? Ahora, se fijan, espérame, primero, se fijan que acá tenemos ese get y ese set. ¿Qué significa eso? Bueno, get es de obtener, ¿sí? Entonces yo estoy obteniendo nombre. Set es de establecer. Entonces yo estoy estableciendo el nombre. ¿Qué quiere decir eso? Por convención, cuando yo tengo atributos que son de tipo privado y esos atributos van a ser manipulables externamente, yo me voy a crear algo que se llama getter y setter, ¿sí? Que son estos, ¿verdad? Get primer nombre, set primer nombre, y tienen esto, getter y setter van a tener la misma estructura todito, ¿verdad? Entonces, el get para segundo nombre, get segundo nombre,
¿Qué voy a hacer acá? En este método voy a hacer el algoritmo para establecer ese segundo nombre en la variable segundo nombre. Y va a ser de tipo string. Voy a continuar acá y ¿qué voy a tener? Voy a tener también un set para establecer el segundo nombre. ¿Y qué necesito? Necesito recibir pues una variable que me dé el segundo nombre. Y no voy a hacer nada con esto. Y voy a continuar acá, porque este es trabajito ya como de carpintería. ¿Se entendió eso de los getter y los setter? Por común se le pone así, get y set. A ver, ¿se entendió? Yo sigo por acá y me dicen si se entendió o no. Se le coloca void porque no va a devolver ningún tipo de dato. Yo solo voy a establecer el valor en la variable, pero no voy a devolver un tipo de dato. Entonces, si ustedes pues necesitan devolver un tipo de dato en el set como una respuesta o algo, imagínense que tengan algo que vaya a base de datos y ustedes necesiten pues decir, hey, la operación correcta o operación incorrecta. Entonces ahí sí le pueden agregar ya sea un tipo de dato string, un booleano, como ustedes quieran. En este caso yo no necesito hacer eso. Bien, vamos a seguir porque si no aquí se me va a ver toda la clase, entonces vamos a hacer algo. Esto pues se va a sobreentender de que aquí van a estar todos los setters y los getters. Ya lo voy a pasar en prompts. Bien, disculpen, se me fue un rato acá. Hay algo bien importante o unos métodos bien importantísimos de la clase que se llaman constructores. Los constructores ayudan al usuario, o nos ayudan, bueno, al que hace la clase y al usuario le ayudan porque ellos establecen cuáles van a ser los atributos que yo les solicite, ¿verdad? En un momento inicial. Esto quiere decir cuando se crea el objeto. Por eso se le llama constructor. Entonces, los constructores se llaman igual que la clase y no tienen o no devuelven ningún parámetro. Y se mandan a llamar cuando se quiere crear el objeto. Entonces, recuerdan que hacían new algo, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo definir constructores. Los constructores pueden estar, bueno, igual que un método,
los constructores pueden estar sobrecargados. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver mejor con código, pero se lo defino ahorita. Quiere decir que pueden tener varias opciones al momento de crearse. O sea, que yo puedo tener dos tipos de constructores. En uno puedo pedir solo el primer nombre, el segundo nombre. En otro constructor puedo pedir más campos. O simplemente no puedo pedir nada, ¿sí? Entonces, pero lo más importante de esto es que los constructores nos van a ayudar cuando queremos crear el objeto, ¿sí? Lo otro es que hay otros que se llaman destructores. Sin embargo, acá nosotros no los definimos. Y como en Java no sé si ustedes han escuchado que hay un garbage collector. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ellos son los destructores. Si algo no se está utilizando, ya no está en el ámbito del programa que pueda volver a utilizarse, entonces pasa al recolector de basura y pues elimina ese objeto. Entonces, el constructor siempre es público y se va a llamar igual que la clase, entonces persona. Y ahí esto significa que es un constructor. De hecho, lo puedo poner más al inicio. Eso solo entiende que ese es el constructor, ¿no? Entonces, este sería el diagrama de una clase, ¿verdad? Esto ahorita no tiene relaciones, pero vamos a ver ahora cómo se implementa en código, ¿verdad? Deme un momento. Estoy moviendo de pantalla. Estoy moviendo de pantalla. Bien, están viendo, ¿verdad? Entonces, recuerden que teníamos una solución. Voy a crearme otra solución. Y vamos a ir así como haciendo proyectitos para ir probando. Voy a crear un nuevo proyecto. Voy a decir que es una aplicación de consola. Y le vamos a colocar un nombre a esto. Como estamos utilizando esta nomenclatura, le voy a colocar LP2. Práctica. Y le vamos a poner 01. Me voy a buscar una mejor nomenclatura. No me gusta, pero no me voy a tener mucho en eso. Bien, entonces, como ven ustedes, esto también me aprovecho yo para explicar el tema de que en una solución, se recuerdan, yo creo una solución vacía, yo puedo tener varios proyectos. En este caso, me acabo de crear otro proyecto, ¿sí? Entonces, estos dos proyectos son independientes entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente hay dos programas corriendo. Bueno, no corriendo en este momento. Tengo dos proyectos de dos programas. Entonces, ahorita me voy a mover en este. Si yo corro esto, el programa que se me va a correr va a ser este que dice LP2 y que si lo miran a esta como negrita. Entonces, para cambiar eso, yo le doy clic derecho y le digo establecer como proyecto de inicio. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ya ahora el que me va a correr va a ser este, el práctica 2. Entonces, esto es bien común cuando nosotros vamos a crear o vamos a modularizar un programa. Y aprovecho acá para explicar un poquito este tema. Un programa o una aplicación es algo que es bien grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Generalmente lo dividimos en partes pequeñas. Entonces, nosotros podemos tener varios proyectos
independientes entre sí. De alguna manera ellos van a estar relacionados, pero nosotros vamos a poder trabajar de manera independiente en cada uno de ellos, sin afectar la funcionalidad de otros proyectos. Esto es bien común hacerlo porque cuando nosotros tenemos una aplicación grande, esto va a cambiar. Entonces, cuando nosotros vamos a querer hacer un cambio, es muy recomendable que nosotros sepamos identificar dónde se va a realizar el cambio y que ese cambio sea lo más fácil de realizarlo. Cuando ustedes tienen acá 4,000 líneas de código y empezar a buscar a realizar un cambio, créanme, es un dolor de cabeza que van a invertir un montón de tiempo y van a perder un montón de tiempo. Y puede hacer que yo, tocando la línea 3000 por ahí, esté tocando el funcionamiento de otras cosas. Entonces, por eso nosotros modularizamos las cosas, para que sean lo más simple posible y para que los cambios sean de la manera más fácil. Bien, entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Ahorita lo que voy a hacer es que voy a agarrar el diagrama que acabo de hacer y lo voy a codificar. Entonces, voy a agregar una clase. Voy a agregar un nuevo elemento. De hecho, creo que aquí tengo... No lo tengo. Y me voy a crear una clase. ¿Cómo se va a llamar esa clase? Se va a llamar persona. Entonces, ese diagrama lo voy a pasar. Pues sí, ya lo estamos viendo más a detalle. Persona. Entonces, voy a empezar con los atributos. Y el diagrama me dice mucho. Tiene un menos, quiere decir que es privado. String es el tipo de datos que va a tener ese atributo y el nombre del atributo. Se puede tener privado. Voy a tener el tipo de dato, en este caso string, que me lo da el diagrama. Y voy a tener el nombre del atributo, en este caso va a ser primer nombre. Bien, y así voy a hacer para todos los otros atributos que tenía. Segundo nombre. Así las cosas. Apellido. Apellido. ¿Qué más teníamos por ahí? Bueno, no recuerdo. La identidad y la dirección. Dirección e identidad. Identidad y dirección. La nomenclatura que estoy utilizando yo es que las primeras letras de la palabra son en mayúscula. Entonces, lo primero de una clase es definir los atributos que va a tener. Por el tema de encapsulamiento, los coloco privados. ¿Qué quiere decir eso? Ok, quiere decir lo siguiente y miremoslo en código. Recuerden, esta es la clase. Ahorita lo que voy a crear es un objeto. Entonces, voy a tener un objeto de tipo persona que se va a llamar, por ejemplo, usuario, le voy a poner, para no complicar. Entonces, ¿cómo accedo yo a los métodos o a las propiedades de una clase? Lo accedo a través de punto. Y eso, el a través de punto, es la forma en cómo yo me comunico entre la clase y el exterior. ¿Por qué acá no me da ninguna de las clases que yo acabo, perdón, ninguno de los atributos que yo acabo de definir ahí? Porque son privados, ¿sí? Quiere decir que los atributos que están acá solo se conocen dentro del ámbito de esta clase, o sea, dentro de estos corchetes, pues. Si yo cambiase y le pusiese público acá, entonces, y yo quiero acceder a lo, ahí está, ¿verdad? Ahí se accede, ¿sí? Pero esto está malo porque estoy accediendo directamente a una propiedad
y por el tema de encapsulamiento no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque yo debo de definir cómo va a ser el comportamiento de ese atributo. Entonces vamos a hacerlo privado. Bien, siguiente parte. Teníamos los métodos. Bien, entonces acá vamos a tener o a definir los métodos getter y setter, que son los que me van a ayudar a mí para recuperar la información. Pero antes de eso. Una vez que tengo definido yo mis atributos, voy a definir el constructor. Si yo, por ejemplo, no defino un constructor, déjenme ver. Esto por defecto me crea un constructor vacío. Un constructor o esta parte de acá, lo que está haciendo, recuerdan en clases anteriores, es que estaba creando una instancia que básicamente es un espacio de memoria donde se van a manejar esos datos. Entonces cuando doy new, en memoria se crea ese espacio, ¿sí? Para manejar todos los datos que tengo usuario. Ahora, este es el objeto, ¿sí? Y este objeto pertenece a la clase persona. Se fijan que básicamente me acabo de crear un nuevo tipo de datos, ¿verdad? Definido por mí. Bien, entonces, ahora bien, ¿para qué me sirven los constructores? Los constructores básicamente me van a servir para ayudarle un poco al usuario cuando cree el objeto. Entonces, imagínense que yo le quiero decir o yo le quiero dar la siguiente posibilidad. Ok, y le digo, vos podés crearme la persona, pero también te voy a dar la posibilidad de que vos me des el primer nombre y el segundo nombre, o que me des los nombres completos. Entonces yo puedo venir y decir lo siguiente. Perdón. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Aquí estoy definiendo el constructor o qué es lo que va a pasar cuando el objeto se inicialice. Entonces, alguien le da new acá. El constructor tiene que ser público, obviamente. Alguien le da new persona, se va a venir acá. Y esa parte de código se va a ejecutar cuando le haga new persona y todo lo que yo defina acá, entonces se va a realizar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, quiero decir, ok, primer nombre, decime lo que sea default. ¿Qué va a pasar? Va a venir, le va a dar new persona y a esta variable interna que se llama primer nombre le va a poner default. ¿Se entiende? Eso hablando de lo que hace el constructor. Pero yo puedo tener varios constructores sobrecargados. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo crear otro constructor. Obviamente tiene que ser diferente, ¿verdad? En el aspecto de que al menos debe recibir otros tipos de parámetros. Entonces, voy a recibir como parámetro persona. Primer nombre. Segundo nombre. Entonces, bien, ok, no uses este cuando lo crees, te doy la opción de usar este otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ok. Lo que voy a hacer es que a mi variable interna, primer nombre, le voy a asignar el valor que me viene de parámetro que se llama primer nombre. Y lo mismo voy a hacer para segundo nombre. ¿Y por qué en los parámetros, a los parámetros ustedes le pueden poner como quieran, ¿verdad? Aquí le hubieran puesto esto. Acá lo pueden asignar, ¿sí? Por convención,
lo que se hace, ahí está bien. Tienen dos opciones, ¿verdad? Si no se quieren salir del esquema, que la primera palabra sea mayúscula, podemos utilizar una palabra que se llama this. Si no, lo pueden poner minúscula y así no van a tener un problema que choquen los nombres, ¿verdad? Si se fijan, primer nombre, le estoy asignando el valor que viene del parámetro primer nombre. Pero ¿para qué me sirve esto a mí? Bien, ya van a ver. Ahora, en new persona, yo tengo dos posibilidades, ¿sí? Cuando estoy creando el objeto, tengo ahora dos constructores. No sé si se logra ver. O lo puedo crear sin parámetros, o ahora, hey, lo puedo crear con parámetros. Le puedo decir y le pueden ver los parámetros. Y decirle José. Le puedo decir Mario. Y ahí ya le estoy yo mandando los datos. ¿Se entiende, cipotes? Entonces el constructor se utiliza para esto, ¿verdad? Para cuando yo voy a crear el objeto. Cuando yo voy a crear la instancia de ese objeto. ¿Cómo son los constructores? Son públicos y se deben de llamar igual que la clase. ¿Puede haber sobrecarga de constructores? Sí, sí puede haber. Este es un método y este es otro método. Les pregunto yo, ¿cuál de esos dos métodos se va a ejecutar cuando inicialicemos o cuando corramos ese programa? ¿Cuál de esos dos? A la 1, a las 2, a las 3. A ver. Este, ¿verdad? Perfecto, entonces, eso es hablando del tema de los constructores. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo corra este programa. Vamos a ponerle un... Esto era para que no se corriera todo. Le voy a poner un punto de interrupción acá. Bien, vamos a hacer, primero lo voy a correr de una vez, lo vamos a inspeccionar y luego vamos a ir paso a paso. ¿Qué es lo que está haciendo? F5. ¿Qué ha pasado acá? Ok. Ha entrado, se ha corrido el programa de consola, ha venido acá, ha creado usuario. Usuario tiene estas propiedades, ¿sí? Propiedades que son del tipo privado. Si miran a la izquierda, un candadito. Y acá tiene su valor. En este caso, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que ha hecho? Ok, primer nombre, que es mi variable privada, tiene José. Segundo nombre, que es mi variable privada, tiene Mario. Si ustedes se posicionan acá, también van a poder ver eso. Bien, ahora voy a hacer paso a paso. Vengo yo, me meto esta parte de código, debugueo, se va a ir al constructor que cumpla con esas especificaciones y va a hacer su implementación interna, todo el código que tenga internamente y va a realizar esto. ¿Qué pasa si yo no quiero usar este constructor? ¿Cuáles van a ser los resultados? Pues los resultados va a ser que únicamente el primer nombre va a tener algo que se llame default, ¿verdad? Yo lo corro. Y ustedes se fijan acá. No me des ni un nombre, yo le voy a poner default o voy a inicializar todas esas variables en algo, pero yo le puse default. Entonces para eso pueden servir los constructores pasivos, ¿verdad? En que tal vez algunas precondiciones, si no me las del usuario, yo las puedo pues realizar, ¿verdad? Bien, entonces, eso hablando de los constructores. Constructor totalmente fuera de lugar, pero creo que la idea se entendió. Voy con lo siguiente. ¿Para qué entonces yo voy a tener una clase que todo me lo estaba privado si no puedo hacer nada? Entonces acá yo puedo acceder a través de los métodos a los datos que
tengo yo en mi clase. Entonces, para eso, por ejemplo, voy a decir, public, porque los getter y los setter son públicos. String. Le voy a hacer el getter y el setter a primer nombre. Entonces, habíamos dicho que get, primer nombre. No recibo parámetros porque estoy obteniendo un valor. ¿Qué va a hacer esto? Ok, me va a retornar la variable interna, primer nombre. Entonces, ahora sí, mira, si vos querés acceder a mis datos, entonces yo te voy a poner un método y yo voy a determinar cómo hago mi implementación de ese método y vos lo podés consumir. Entonces acá, bueno, pues, ok, yo le voy a decir usuario, punto, y ahora sí, miren, get primer nombre. Este método a mí me devuelve un string, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, puedo trabajarlo en otra variable. Lo voy a poner así por temas de facilidad. Entonces, este método viene y me devuelve el primer nombre. A través de él es que yo estoy accediendo a los datos. Y variables, miren, variables default, ¿verdad? Si yo ejecuto este método, ¿qué es lo que me va a mandar a traer? Pues el dato que tiene variable, ¿verdad? Que en este caso se la asigné a otra variable y se llama default. ¿Cuánto vive este objeto? Pues va a vivir de acuerdo al ámbito que tenga. En este caso, su ámbito básicamente es entre esos corchetes, ¿verdad? Ven, voy a terminar con el setter. Porque estos son súper básicos, ¿verdad? Vamos a seguir y voy a hacer el setter. Ven, el setter tiene que ser público porque quiero acceder fuera de él. No voy a devolver nada, ¿sí? Y por convención utilizo get. Get primer nombre. Perdón. Ya sé. Set primer nombre. Si yo le voy a establecer el primer nombre, ¿qué es lo que necesito? Hey, que me mandes el nombre, ¿no? Entonces, aquí tenemos un gran problema, ¿sí o no? ¿Cómo voy a identificar de dónde o a qué variable me estoy refiriendo en este método? Porque si yo pongo primer nombre, acá hay una ambigüedad, ¿sí? No sé si te estás refiriendo a esto o te estás refiriendo a la otra. Entonces, por esto hay una palabra que se llama this, ¿sí? Y this se refiere al objeto de la clase. Espérame que acabo de hacer una clase acá. Por default, si yo coloco solo la palabra, se va a referir a lo que esté más cercano. ¿Qué es lo que está más cercano en este ámbito de este método? Esto. Si yo quiero referirme a una propiedad o a un método que sea de esta clase, entonces yo hablo y le digo this punto. Con este this punto me estoy refiriendo a esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Con este setter, ahora yo tengo la posibilidad de modificar el dato internamente. Entonces vamos a ver lo siguiente. Voy a ir a usuario. Hey, no me gusta ese primer nombre que me acabas de poner. Le vamos a poner Daniel. Y lo que voy a hacer acá de nuevo es que esa variable la voy a volver a leer. Variable. Ahora, hey, dame el nombre que tenés actualmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir, va a irse al constructor, a primer nombre le va a poner default,
Viene esta, va a leer, bueno, crea esta variable de tipo string, le asigna este que es el primer nombre. En este caso, esta variable va a contener default. Siguiente línea, hey, no, yo le quiero establecer el nombre. Entonces lo voy a hacer a través de un método que se llama setPrimerNombre. Entonces lo voy a setear, le voy a poner Daniel y ya de nuevo cuando vuelva a leer ese nombre voy a tener Daniel el travieso. No Daniel el travieso, ¿verdad, Daniel? Entonces vamos a ir y le voy a colocar unos puntos de interrupción para que vean que no les miento. Y vamos a ir paso a paso. Inicialice el objeto, se crea en memoria. ¿Lo ven? Tiene default. Leo el nombre en esta variable. Default. Default. No me gusta. Le voy a hacer un set. ¿Y qué va a valer esa variable ahora? Daniel. Y todo este objeto, usuario, actualmente, ¿qué datos tiene? Daniel. Ven, entonces eso mismo lo voy a hacer para todos los campos privados que tengo acá. Pero qué pereza estar haciendo todo este código. Bueno, ustedes sí lo pueden mandar a hacer, pero ya hay un método abreviado acá, muy fácil, que me facilita C#, porque esto no lo van a ver en Java. Entonces, en lugar de estar definiendo los métodos, hay un método abreviado. Abro corchetes y pongo set y ya. Entonces ya con esa instrucción ya yo tengo acceso y he protegido mis variables externamente. Entonces van a ver acá que ahora la forma de acceder a esas variables siempre va a ser a través de puntos, ¿verdad? Todo lo que quiero. Perdón, pero acá la vamos a poner públicas. Perdón por eso. Aquí lo que hace es que me hace los setters y copias. Pero miren, si se fijan cómo aparecen, como con una llavecita en donde está haciendo los getter y los setter. Y ahora sí, yo puedo acceder a esas propiedades, ¿verdad? ¿Preguntas acá?